esta es una buena pregunta, Dani Becerra. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? Bueno, algunos dirían que es la democracia, ¿no? Yo diría que es el menos malo que se ha conseguido hasta ahora en la humanidad. La democracia tiene muchos problemas. Para empezar, el principio básico de la democracia, que es definir todo a través de la regla de la mayoría, a veces no genera las mejores decisiones, ¿no? Entonces eso es un tema importante, ¿no? El de la mayoría y el de cómo tomar decisiones, cómo tomar acuerdos, cómo tomar decisiones. Es un problema dentro de la democracia, porque la mayoría a veces no tiene la razón. Y eso yo creo que lo hemos visto en muchas partes del mundo. Miren, yo voy a comenzar antes de meternos en ese tema. Voy a comenzar, les doy la bienvenida, gracias por estar acá nuevamente en un programa de estos a los que no les he puesto título. Vamos a comenzar, no le he puesto título a estos programas, pero bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que están allí. Son 50, se ha cumplido mi promesa y mi deseo a la vez. Y bueno, obviamente ha sido un día muy complicado, ¿no? Porque hoy se suponía, hoy miércoles, estoy grabando esto el miércoles 15, primera quincena del año, 15 de enero, cuando son las 9, no, las 9 no, son las 8 y 20 y tanto de la noche. Cuando yo estoy grabando esto, el balance que se tiene que hacer es sobre todo sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional hoy, ¿no? En el hemiciclo de sesiones. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que la decisión que había anunciado públicamente horas antes Diosdado Cabello se ha llevado a la práctica, pues. Diosdado Cabello ha impuesto su voluntad el día de hoy. Y con Diosdado Cabello no quiero entrar en la leyenda de si la voluntad de él es distinta a la de Maduro, si hay unos radicales o hay unos moderados dentro del chavismo. Ese debate, mire, vamos a obviarlo de momento. Y me voy a quedar solo con el hecho de que el chavismo ha hecho lo que le ha dado la gana el día de hoy. El chavismo ha proyectado hoy dentro del Capitolio Nacional todas sus intenciones completas. Intenciones que, por cierto, no son nuevas. Me fastidia muchísimo cuando leo en Twitter a la gente que empieza, bueno, ahora sí el chavismo se ha radicalizado. Miren, estimados amigos, yo no sé si ustedes están fuera o dentro de Venezuela, porque creo que desde fuera y desde dentro de Venezuela es muy evidente que el chavismo no se radicalizó hoy. El chavismo tiene mucho tiempo radicalizado. Y el chavismo en sí es, amén de una banda criminal, es un sistema de gobierno radical. O sea, eso es innegable. El chavismo ha hecho muchas cosas en estos tiempos y lo ha hecho porque simplemente puede hacerlo. Y eso tiene que ver con esa forma radical. Bueno, hay gente que dice, no, radical no, porque radical es ir a la raíz. Bueno, no, extremista, pues. Vamos a cambiar el término. Entonces, esas cosas se han ido en el tiempo acomodando de acuerdo más o menos justamente a los tiempos y a las contingencias de los tiempos. Es decir, si lo puedo o no lo puedo hacer, pero en términos generales el chavismo es extremista. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque el chavismo ha llegado además para hacer una revolución. El chavismo no ha llegado aquí para recomponer el pasado, ni para que mejore Venezuela, ni nada. El chavismo está haciendo, ellos dicen que están haciendo una revolución. Y una revolución es un cambio extremo, bien sea positivo o negativo. En este caso, por supuesto que es muy negativo. Pero entonces, volviendo al tema y no desviándome en cuestiones metodológicas y teóricas, lo que ha ocurrido el día de hoy es que lo que anunciaba Cabello se ha producido. Y es que no va a entrar en lo inmediato ni Guaidó ni ninguno de su grupo al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes que aquí esto nos deja sentados dos caminos, ¿no? Yo reviso un poco por acá, porque lo que queda más o menos en el panorama son dos caminos en lo que viene, ¿no? O se produce lo que ya se produjo en el año 2016, 2017, porque todo hay que decirlo, que más bien creo yo que ser un escenario de confrontación, cuando el TSJ declaraba que la Asamblea Nacional estaba en desacato y toda la interpretación que ellos torcidamente tomaron en su momento, lo que hacía esa Asamblea Nacional, que primero estuvo jefaturada por Henry Ramos y después por Julio Borges, después por Barbosa, era más o menos intentar convivir con una realidad que apareció en el año 17, que era la realidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que desde su inicio ha presidido, si yo no recuerdo mal, Diosdado Cabello, aunque creo que no, que el primer año no lo presidió Cabello, ahora no recuerdo. Pero bueno, que desde su nacimiento ha sido una amenaza para la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente, entendiendo que es un poder constituyente, y el poder constituyente generalmente en las visiones de poder que tiene el chavismo
aplican para el poder ilimitado, el poder constituyente puede desbaratarlo todo, mis amigos. El poder constituyente puede decir que la Constitución, por ejemplo, porque para eso se supone que se aprueba primero una constituyente, que es para reformar la Constitución, puede primero decir que la Constitución no importa y que todo lo que está contemplado allí no importa y que en consecuencia hay que modificar tal o cual aspecto. Entonces eso empezamos por allí. Ya luego, bueno, están todos los poderes del Estado, que en Venezuela no existen como instituciones, son más bien cosméticas, son más bien fachadas de un poder omnímodo y central que es el poder del Ejecutivo y el poder de los militares, que es el que más importa en Venezuela. Pero frente a esa realidad, lo que ocurrió, gracias a Valentina, que me dice que fue Delcy Rodríguez el primer año, no lo recordaba, ¿ven? Antes que fuese vicepresidenta de Maduro. Frente a esa realidad, la Asamblea Nacional hubo un momento en el que, si ustedes lo recuerdan bien, la Asamblea Nacional sesionaba unos días de la semana. Yo recuerdo que creo que eran los martes, como siempre ha sido. Martes y jueves quizás. Y los miércoles sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso tiene una explicación. Allí tuvo que haber alguna... Yo no estoy diciendo aquí... yo no quiero entrar en el tema de cohabitaciones, complacencia, si son cómplices o no lo son. Pero el hecho es que tuvo que haber algún tipo de acuerdo con el que el mismo espacio, o casi el mismo espacio, porque yo no recuerdo bien si son dos salas distintas, pero están conectadas casi por un pasillo, era compartido por el chavismo y por la oposición en días distintos. Entonces ese es uno de los caminos que queda. Aquí queda un camino en el que Guaidó, y ese camino yo no lo veo, ojo, aunque en la política no hay nada imposible, Guaidó logre concordar con Diosdado, con Maduro propiamente, o no sé con quién, la coexistencia. Y entonces unos días va a sesionar la Asamblea Nacional legítima y otro día va a sesionar la Constituyente, que sigue siendo una amenaza, que no ha expresado toda o no ha sacado toda su garra, pero que está allí como amenaza permanente, porque eso es el poder constituyente, es permanente además. Para esta gente no termina. Fíjense que no se sabe cuándo va a terminar la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces el lunes irá Guaidó y el martes irá Diosdado. Y el jueves y el miércoles volverá Guaidó y el jueves volverá Diosdado. Entonces, estoy poniendo un escenario hipotético. ¿Cuál es el problema acá? Que se les apareció Luis Parra en el camino, que es por supuesto un instrumento del régimen. Y que ya lleva a que el chavismo pueda decir incluso, mira, no, pero es que ¿qué va a sesionar Guaidó? Si es que aquí ya ellos tienen otro presidente. Y entonces sí, nosotros vamos a compartir esas salas, pero las vamos a compartir es con Luis Parra, porque Luis Parra es el presidente de la Asamblea Nacional. Y la maldad es completa, porque aquí la oposición real entonces está fuera completamente del hemiciclo de sesiones. No podría entrar. Y por supuesto esto nos lleva al segundo escenario, que es que Juan Guaidó realmente no va a poder, él ni los 100 diputados que desde fuera y desde dentro le acompañan, van a poder volver al hemiciclo de sesiones, que todos conocemos como el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Yo creo que este es el escenario que en lo inmediato, porque aquí nada es descartable, se puede imponer. Yo creo que lamentablemente veremos a Guaidó vagar, meditabundo y errante, por distintos sitios, a ver dónde realiza las sesiones de lo que queda de la Asamblea Nacional. Y yo no me estoy vanagloriando, ni me estoy alegrando, ni me estoy regocijando de que la Asamblea Nacional esté prácticamente ya de salida, porque es un hecho temporal fáctico de que es el último año de sesiones. Ni me estoy regodeando de que no haya podido hacer lo que se pretendía debía hacer, que eran dos funciones muy claras, legislativa y contralora del Poder Ejecutivo, es decir, aprobar leyes y controlar a la Presidencia de la República y a los ministerios. Ninguna de las dos. La Asamblea Nacional, el balance después de 4 años, que no ha podido hacer nada. Y hay gente que me dirá, no, es que no ha querido. Bueno, reformúlenlo, pónganle no ha podido y no ha querido, o no ha querido o no ha podido. Ustedes pueden ponerlo como le dé la gana. No lo ha hecho. Me quedo con el resultado. No lo ha hecho porque no ha podido o no ha querido. Entonces, y no lo va a hacer, de hecho, porque la situación de agudización de la contradicción entre el chavismo y la principal órgano institucional de oposición, que se supone que era la Asamblea Nacional, está llevada a tal punto que la Asamblea Nacional mucho menos va a poder hacer, porque tiene menos capacidad de hacer en este año 2020, más allá de que es ratificada, porque esto hay que decirlo, en cuanto a respaldos por 50 países o más del mundo, ¿no? Entonces yo creo que en lo inmediato lo que se va a producir lamentablemente es que Guaidó no va a tener desde dónde sesionar. Y bueno, itinerantemente allí andará entre el Nacional, el anfiteatro de Latillo, sesionará seguro en tipos cabildos abiertos en la Plaza Bolívar, pero la de Chacao, porque
la Plaza Bolívar del municipio de Libertador, por supuesto que le será inaccesible, como es el municipio Libertador en términos generales para cualquier opositor que quiera hacer una actividad pública. Y así veremos ya un efecto casi disolución, ¿no?, de las sesiones de la Asamblea Nacional. Y por supuesto que esto es muy lamentable. La pregunta secundaria que uno se puede hacer sobre todas estas cosas es ¿por qué? ¿Por qué el chavismo tomó la decisión de que ya en el último año sí importa la Asamblea Nacional? ¿Y por qué en el último año sí hay que llevarse por delante a Guaidó y a todo lo que él representa y la Asamblea Nacional y tomar control de eso? O intentar tomar control de eso con un sujeto como Luis Parra, que era un sujeto anodino que nadie conocía. Y aquí están interpretaciones también, o sea, esto no tiene una verdad, yo no tengo la verdad de por qué eso es así. Yo siempre fui de los que aposté, desde antes incluso de que llegara Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero más después de que él llegó y de que él proclamó una ruta con 3 pasos y con una ruta que parecía de radicalización o de extremar por lo menos la contradicción o de extremar la actividad de oposición contra el régimen. Yo pensé que el régimen lo que iba era apelar al hecho de que Juan Guaidó no iba a poder realizar nada de lo que proclamaba e iba a esperar a que él se diluyese por propio peso, es decir, que como decía Chávez en algún momento, esto es el manual clásico del chavismo, se cocinase en su propia salsa. Pero no, por alguna extraña razón parece que el chavismo tomó la decisión, y quizás ustedes me ayuden porque son más inteligentes que yo, tomó la decisión de que no esperara que se disuelva, sino cooptar la Asamblea Nacional o terminar de arrebatarla en el último año de sesiones y desaparecerla a fin de cuentas, porque cooptarla es lo mismo que desaparecerla, o sea, porque esté Luis Parra allí, eso no queda en manos de opositores ni mucho menos, ¿no? Y entonces allí entran las preguntas. ¿Por qué? Vuelvo con la pregunta. ¿Por qué quizá una interpretación tiene que ver con lo que escapa de nuestra vista? Y hay 2 cosas que escapan de nuestra vista: lo simbólico y lo real, lo fáctico. Lo simbólico tiene que ver con que esta narrativa que se ha construido sobre todo desde el punto de vista internacional, que es el último elemento institucional, de alguna manera expresado claramente por voluntad popular, que encarna el deseo de los demócratas de Venezuela. Entonces, bueno, ese es el elemento simbólico. Es el último bastión de institucionalidad democrática en Venezuela, y eso cuenta con un apoyo de varios países. Muy bien, ese es el elemento simbólico. Quizá el elemento que perdamos de vista mucho porque no manejamos temas económicos, porque no manejamos cifras de compromisos internacionales ni cosas que tienen que ver con el financiamiento de la actividad del Estado, del gobierno, tiene que ver con la capacidad de la Asamblea Nacional de cara al escenario internacional de avalar préstamos. Por ejemplo, una cosa que me viene a la mente: el sonado caso CAF, que fue el sonado caso de la Asamblea Nacional a finales del año pasado, comprometía, por ejemplo, a que la Asamblea Nacional avalase la solicitud de un préstamo a la Corporación Andina de Fomento por varios cientos de millones de dólares. Creo que eran, ahora se me olvidó la cifra, creo que eran 450 o 350 millones de dólares que, bueno, fueron cuestionados por sobreprecios porque estaban mal direccionados desde el diseño del plan para el rescate del sistema eléctrico en parte del país, ni siquiera todo el sistema eléctrico nacional, que se conoce como SEN, S-E-N. Bueno, esto fue cuestionado, esto era incluso un tema de debate dentro de los partidos de la oposición, había partidos que estaban a favor de firmar, partidos que no. Eso iba a ir a Nicolás Maduro, ese presupuesto no lo iba a administrar Guaidó, ni lo iba a administrar ninguna comisión designada por la oposición, no, eso iba al Estado venezolano, y el Estado venezolano está, por situación de usurpación, secuestro, como usted lo quiera ver, bajo la mano de Maduro. Maduro es quien maneja el Estado venezolano, Maduro es quien responde el teléfono en Miraflores, como dicen algunos por allí. Bueno, esto suscitó un debate y por supuesto mucha gente se opuso. Mucha gente de la oposición no iba a firmar ese acuerdo, que entiendo sobre todo el ala de Primero Justicia, o una buena parte de Primero Justicia y Voluntad Popular, que es el partido Guaidó. Eso tiene que ver incluso, esa es una muestra de cómo hay elementos que quizás escapan de la vista de uno. Y es que quizás sí, el régimen necesita algunos préstamos, necesita honrar algunos compromisos internacionales que solo puede honrar a través de auxilios que le den organismos internacionales o préstamos o acuerdos con países que solo van a ser avalados por la Asamblea Nacional. Y si usted no tiene la firma, si usted tiene el papel aquí y le falta abajo la firma del presidente de la Asamblea Nacional legítimamente reconocido,
usted no puede ejecutar el compromiso. Esa sería una interpretación quizá de por qué se deciden a lanzarse esta maniobra audaz o no con Luis Parra para tratar en última hora de controlar la asamblea. No lo sé, no tengo la respuesta a la mano. Yo era de la tesis de pensar de que ellos iban a dejar que esa Asamblea Nacional se diluyese allí, por propia cuenta, como ya les había dicho. Más allá, por supuesto, de que Estados Unidos la reconoce, de que Estados Unidos dice que sí, que es Juan Guaidó el presidente de la AEN y además de la República, más allá de que buena parte de la Unión Europea dice lo propio, pero que hacen poco en consecuencia, lo que sea. Más allá de eso, yo pensé que esto iba a ser más bien ignorado y que esta asamblea se iba a dejar diluir, repito, en su propia salsa. Bueno, pero volviendo a lo de Guaidó, yo creo que el escenario es ese. Guaidó va a errar un buen rato. Va a ser complicado porque esto amenaza incluso desde el punto de vista, volviendo a lo simbólico, de la capacidad de concentración que pueda tener y de movilización que pueda tener no Guaidó, sino los sectores estos que todavía pretenden que la política venezolana se va a resolver solamente porque hagamos más marchas o porque nos expresemos en apoyo a los diputados desarmados. O sea, nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional y desarmados nos vamos a parar frente a unos guardias nacionales y frente a unos colectivos que hoy hicieron lo peor del mundo. Repito, estoy grabando el propio miércoles a las 8, ya son las pasadas las 8:30 de la noche, cuando el miércoles 15 de enero se pretendía hacer la sesión en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros, esta partida de pendejos que somos los ciudadanos venezolanos que no tenemos armas, nos vamos a parar frente a esos guardias, nos vamos a parar frente a estos colectivos y porque seamos 10.000 sin armas vamos a poder repeler una acción armada. Eso no existe. De hecho, no es una elucubración de Neomar Hernández, no es un ejercicio de imaginación. Es que ya se ha intentado y no se puede. Porque el régimen simplemente cuando ocurre eso, dispara, mata si es necesario. No van a disparar porque van a ser 10.000. No, ya esos que dicen eso son unos falsarios, son unos mentirosos. Y eso se ha hecho. Y cuando dispara y mata no hay consecuencias a renglón seguido. Es decir, el sistema de justicia en Venezuela, como no existe, simplemente va a determinar que quienes hicieron eso son unas individualidades aisladas del grupo, es decir, de la PNB, de la GNB, del FAE, que es una partida de malandros, de los colectivos, que todos sabemos a qué se dedican y de qué viven, y que, que hay que determinar unas responsabilidades, habrá unas declaraciones de 5 o 10 minutos a la prensa, y se tomará a dos bolsas que dirán que son los culpables y que simplemente al final de cuentas son chivos expiatorios sobre los que perderemos pistas, porque es lo que ha ocurrido, perderemos la pista de ellos y probablemente al cabo de 6 meses estarán en libertad con 2 muertos encima cada uno. Entonces, que se echaron ese día, ¿no? Entonces, este tema de la presión ciudadana per se no parece ser una solución, no parece ser algo que pueda equiparar en cuanto a líneas de acción a lo que tiene el régimen planteado, que es una acción coactiva, violenta, armada. Entonces, yo hoy decía, por ejemplo, fíjense ustedes que es interesante porque la sesión que termina siendo Guaidó, que yo comentaba hoy temprano en la radio, que me parece un mensaje simbólicamente muy malo, porque tú estás atrincherado. O sea, para quienes no conocen, no el anfiteatro, sino el Hatillo. El Hatillo es una zona de Caracas muy bonita, que queda muy al este de la ciudad. Ni siquiera estamos hablando de Altamira o de Baruta, de Las Mercedes. Estamos hablando de un sitio muy recóndito hacia el este de la ciudad, donde generalmente vive gente que tiene poder adquisitivo. O sea, el mensaje es que tú estás atrincherado ni siquiera en la Plaza Altamira, estás atrincherado en el este del este. Y quizá no es que es un tema de mensaje, es que es lo mínimo, lo poco que pudiste conseguir, porque no tienes otro sitio de donde despachar. Pero aún así, el mensaje sigue siendo muy malo. Porque lo que terminas demostrando es que no tienes fuerza, no tienes capacidad de imponer nada. Y esto nos retrotrae a nosotros quizás hasta años previos a los pronunciamientos de la Plaza Altamira, a la época de marchas y contramarchas que muchos venezolanos compatriotas recordarán, donde una marcha se hacía en Altamira y entonces el chavismo hacía una en Capitolio o en la Plaza Oliari, y entonces esto se convirtió en la ciudad fragmentada en dos, pero parece que dos guetos, ¿no? El gueto de los que tienen plata y los que no tienen plata, que unos son chavistas y los otros son antichavistas, ¿no? En esa situación, en esa dicotomía falsa por demás, nos quiere meter este tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, bueno, hasta allá van unos guardias nacionales, entiendo que fueron más de 50 motorizados de la Guardia Nacional, y entonces los tipos, o sea, lo que yo veo como mensaje es que los tipos, como dicen, podemos hacerlo, lo hacemos. Y van y hostigan hasta allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de capacidades. Y estamos hablando, dirían algunos, de la construcción de capacidades. La construcción de capacidades para mucha gente en Venezuela, en la oposición por muchos años, fue la acumulación de fuerzas electoral. Entonces, no, es que nosotros no derrotamos al chavismo porque no tenemos mayoría. Mira, eso se cayó hace años. Eso no es tema de encuestas. Eso es tema de sentido común. Nosotros hemos rebasado ese punto. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros ahorita? Volviendo al episodio de hoy para ejemplificar lo que se necesita y lo que no hay. Bueno, estamos frente a una revolución armada. Estamos frente a grupos paramilitares armados. Estamos frente a la capacidad de hacer sin ningún tipo de consecuencia, es decir, sin ningún tipo de responsabilidad a renglón seguido de quienes ejercen la violencia. Bueno, yo les tengo malas noticias. La única manera de repeler esto es que usted iguale o supere, y lo había dicho hoy, no estoy diciendo una primicia para quienes no lo han escuchado, en ese campo de acción a quienes ejercen eso. Y es bien difícil, porque aquí ni los partidos políticos de oposición tienen grupos de choque, ni existen grupos paramilitares realmente dentro de la oposición venezolana, ni hay la voluntad, creo yo, y no voy a decir ni lamentable ni favorablemente, estoy describiendo una realidad, usted la toma como le guste, de la noche a la mañana montar un grupo de estas características. Estoy hablando de gente que reaccione frente a agresiones armadas. Y usted entiende como lo quiere entender. Yo mismo soy uno, y porque yo hablo en primera persona, porque uno, a quien más se supone que conoce y de quien más puede hablar uno es de uno mismo. Yo no tengo porte de armas porque nunca he manipulado un arma en mi vida. Ahora, esa persona desarmada que soy yo, creo que ha tomado suficiente conciencia, y por allí va mi análisis, de que tú a las armas no las puedes repeler, como decía Pizarro, con besitos y metiéndole florecitas a los fusiles de los guardias nacionales. Tú a las bolsas de pupú que te lanzaban hoy, no puedes repelerlas como hacía en algún momento, como con el conde Drácula, ¿no? Que le echabas agua bendita y le sacas la Constitución y le pones la Constitución así, ¡ay, para atrás, Satanás, fuera, Satanás! No. Tú tienes que tener una capacidad coactiva igual o mayor que logre desactivar, que logre desestimular esas actividades. Porque obviamente en el campo de la justicia acá tú no vas a tener ninguna consecuencia favorable para tu causa, que es que estos tipos sean procesados por vándalos, por delincuentes, que es lo que son. Entonces, ok, una cosa es no estar dentro de la lucha armada, que yo no lo estoy, y creo que no lo está nadie en Venezuela al día de hoy. No tener la capacidad para hacer la lucha armada, que sigue siendo mi caso, porque yo ni tengo arma, ni la sé disparar, y probablemente presentada una circunstancia de esta, y yo no estoy diciendo que yo sea un pusilánime, ni mucho menos, pero creo que no podría. No es mi espíritu. Uno no sabe cómo reacciona frente a los tiempos de guerra, y lo que está declarado es una guerra. Pero eso no me hace eludir el análisis. Porque yo creo que ya lo que está frente a nosotros es incontestable. Lo que está frente a nosotros no amerita que apelemos a más calificativos de ¡ay, se quitaron la careta, cayeron máscaras, ahora sí se han radicalizado! Pero es que esa es la fracción radical del chavismo. No vengan con pendejadas, por favor. Entonces, lamentablemente eso se puede procurar, por supuesto, a través de una vía interna o la externa. La externa parece no estar tampoco en estos momentos. Sin embargo, yo pido no perder de vista cuando, oye, llevo 20 minutos más, de 20 minutos aquí hablando, y no quiero alargarme más porque abuso del internet, ¿no? De que de repente pueda caerse. Pero sin embargo, obviamente algo pasa dentro del elenco de las situaciones internacionales con respecto a Maduro, y yo pido volcar la mirada sobre el tema del financiamiento. Debe ser que algo hay allí, porque si no, no hubiese una intención manifiesta de tomar la Asamblea Nacional. Si no, lo otro podría ser que simplemente lo están haciendo por lo que ya he dicho, a secas. Porque pueden hacerlo y porque el chavismo cree que en los momentos en los que puede aprovechar, emplearse a fondo, arrasar, como dice, creo que hay un dicho popular venezolano, al que esté en el piso hasta con la chancleta. Bueno,
en el que está, como el que está en el piso, hay que darle hasta con la chancleta. El chavismo hace buena esa premisa y podrían estar haciendo eso para terminar de desactivar a la oposición venezolana o lo que queda de ella. Sobre la naturaleza del liderazgo de Guaidó y de quienes lo acompañan, mire, podríamos hacer otro programa. Ya ustedes saben cuál es mi opinión. Yo creo que Guaidó se ha rodeado de pésimas personas. Yo creo que Guaidó fue una gran esperanza para Venezuela, pero lamentablemente, bueno, hay cosas que no han salido porque no se ha podido y otras porque no se ha querido. Y porque el esquema de ruta que tiene Guaidó y con la compañía que tiene Guaidó, eso no va a salir jamás. Y en ese sentido, entonces mis esperanzas sobre él y su liderazgo son muy limitadas cuando no inexistentes. Eso no hace que yo tenga que venir aquí a decir, bueno, mira, es que el tipo es esto y es lo otro. No, simplemente me quedo con sus actuaciones. Sus actuaciones hablan más que él. Y que lo que puede decir su personalidad, su color de piel, su cabello, su color de los ojos. Quedarme con ese tipo de cosas no me interesa realmente en este momento. Y si está en una campaña presidencial, pues está botando la bola. Eso no está. ¿Qué es lo que está planteado en este momento? El chavismo lo ha dicho muy claramente. El chavismo está montado en montar, valga la redundancia, una elección parlamentaria supuesta, porque eso no es una elección, como no han sido muchas de las anteriores en los últimos años en Venezuela. Y para esa fiesta electoral, democrática, holística y gluten free, necesitan actores de comparsa que por supuesto pueden ser de la talla y de la naturaleza de Luis Parra, pero no dudo que se sumen otros más que están por ahí esperando a que les tiren algo y que les arrimen algo para el mismo. Entonces, en ese sentido, lo que está planteado acá es una elección parlamentaria, entre comillas, porque para mí ni parlamentaria es. Maduro ha dicho ayer en una rendición de cuentas que no es tal cosa tampoco, porque en Venezuela no se rinde cuentas. Maduro gobierna despóticamente y ni siquiera es él, son militares y cubanos quienes gobiernan. Que esa elección parlamentaria, él tiene toda la intención de que cuente con acompañamiento internacional. Acompañamiento, lo digo así lento porque hay gente que no tiene problemas retentivos, ¿no? Afortunadamente no es el máximo de mi público. Todos ustedes son muy inteligentes, pero hay gente que no, sí va a venir la observación internacional. Acompañamiento no puede ni meterse en los centros electorales a opinar ni a decir ñe ni ña. Acompañamiento es una comparsa que se presta para afirmar y decir, mira, sí, salir, dar una declaración en los medios del Estado, sí, todo está perfecto, todo está muy bien, aquí hay una fiesta democrática, no pueden cuestionar mayores cosas. Les pido buscar la diferencia entre acompañamiento electoral internacional y observación internacional, que son dos cosas distintas. A mí no me gusta meterme mucho, yo no soy mucho del tema de los organismos internacionales y las elecciones, pero son términos que definen en este caso y es una tarea que les dejo. Entonces, en ese sentido es muy complejo para que acá se piense en una elección presidencial, como me dijo un caballero a mí, yo lo conté, no, que aquí está todo listo para una elección. Yo no la veo por ninguna parte una elección, y menos presidencial. De manera que ese camino sobre el que Alberto Federico Rabel clamaba en días recientes, yo no sé a quién, porque él es el ministro de Información, impectore de Juan Guaidó, a propósito de si hay condiciones o no para una elección presidencial o de cualquier tipo en Venezuela, yo creo que esa pregunta tiene que hacérsela a él mismo y tiene que hacérsela a su equipo, ¿no? Porque él forma parte de ese grupo. Yo creo que eso ha quedado, no es que hoy ha quedado demostrado, eso está demostrado hace rato. Entonces, persistir en una ruta por elemento imaginario, o sea, porque no, yo me imagino que van, sí, no, ellos van a soltar, porque eso no es así, el poder nadie lo suelta. Una lección básica, yo empecé esto diciendo que no iba a hablar de teoría política, una lección básica de la teoría política 101, es el poder no se entrega ni se concede graciosamente, es decir, el poder hay que arrebatarlo, el poder hay que conquistarlo. A veces se hace, cuando hay condiciones, a través de métodos democráticos, y muchas veces en la historia se conquista porque los sistemas gobernantes no tienen manera de ser derrocados o salir de forma pacífica a través de métodos violentos. Eso es la historia de la humanidad. No estoy hablando de la historia de Venezuela, estoy hablando de la historia de la humanidad, desde que Maquiavelo escribió El Príncipe, que es ese manual extraordinario para analizar cómo se conserva y se administra el poder, ¿no? Entonces, nada, eso lo quería compartir con ustedes hoy. Un live bien breve. Quiero saludar a la gente antes de irme, a Ami, a Cónsul BA. Bueno, los que están preguntando, esto es... bueno, yo voy a hablar con ustedes incluso de béisbol hoy, porque vi las cosas
hay unas suspensiones, está en escándalo, está en entredicho todo lo que ha ocurrido con el béisbol en los últimos días a propósito de la Serie Mundial 2017, que a su vez tiene repercusiones en la 2018 y por supuesto en la 2019, porque estaban robando señas los Astros de Houston. Y bueno, quería compartir con ustedes, pero eso es otro tema, no lo voy a agotar hoy. Quiero mandarles saludos a todos, a Eduardo, a Elena Colombani, a Francis, a Eli Juve, a Daniel nuevamente, a Elba. Bueno, muchísimas gracias. Es un live corto que quería compartir con ustedes. Lo van a conseguir, espero poderlo rescatar para YouTube. Y nos vemos en la próxima. Manténganse en sintonía. Nos vemos en la próxima.